Hola, ¿qué tal? Nuevamente les habla Alfonso Maña. En esta oportunidad les hablaremos de los elementos necesarios para seleccionar e integrar la tecnología en el contexto educativo. Podemos definir la tecnología educativa como el uso pedagógico de todos los instrumentos y equipos generados por la tecnología como medio de comunicación, los cuales pueden ser utilizados en procesos pedagógicos a fin de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La tecnología educativa permite la creación de nuevos modelos de enseñanza y un acceso universal a infinidad de información, el cual no solo abre paso al desarrollo del aprendizaje en los alumnos, sino también complementa el saber de los docentes. La implementación de la tecnología en la educación permite aplicaciones educativas en Internet mediante creación de nuevas herramientas para la educación a distancia y flexible, mejoras de programas educativos y la posibilidad de evaluar las actitudes y experiencias que se obtuvieron cuando se utilizaron las nuevas tecnologías. Existen varios criterios que deben considerarse para seleccionar la tecnología educativa, como son análisis del estudiante, perfil del profesor, análisis de contenidos, análisis del contexto institucional, análisis de la tecnología educativa, de los cuales les vamos a hablar a continuación. Análisis del estudiante. Probablemente nada refleja mejor los cambios en la enseñanza para la era digital que el cambio en las características de los alumnos. En una época en la que el desarrollo económico está estrechado y asociado con mayores niveles de educación, el objetivo ahora es que tanto estudiantes como sea posible alcancen los estándares requeridos en lugar de centrarse solo en las necesidades de los alumnos más capaces. Esto significa encontrar formas de ayudar a una amplia variedad de estudiantes con diferentes niveles de destrezas y o conocimientos previos. Un formato único claramente no serviría para todos hoy en día. Tratar población único cada vez más diversa es quizás el reto más grande que los profesores enfrentan en la era digital. Los especialistas en un tema generalmente no están bien preparados para este reto. Comprender cuáles son las metas de los estudiantes es la motivación de los mismos y lo que esperan obtener de un curso o programa deberían también influenciar en su diseño. En la formación académica es necesario encontrar formas para que los estudiantes no solo persigan recompensas extrínsecas como las calificaciones o los diplomas, sino que se sientan involucrados y motivados por el área temática. Conocimientos previos o competencias. El aprendizaje a lograr depende muchas veces de los conocimientos previos de los estudiantes o de sus competencias previas. Los docentes buscan cubrir esa diferencia entre lo que una persona puede hacer sin ayuda y lo que puede hacer con ayuda, lo que Vygotsky en el 78 denominaba la zona de desarrollo próximo. Si el nivel de dificultad de la enseñanza va mucho más allá de los conocimientos o las competencias previas de un estudiante, entonces el aprendizaje no se produce. Sin embargo, cuando mayor es la diversidad de los estudiantes en un curso, mayor será el nivel de conocimientos y competencias que se integran en el curso. Nativos digitales. La mayoría de los estudiantes de hoy han crecido con las tecnologías digitales como los teléfonos móviles, tabletas y redes sociales, incluyendo Facebook, Twitter, blog y wikis. Además, se sostiene que estos estudiantes no solo son más competentes en el uso de la tecnología que las generaciones anteriores, sino también que piensan diferente. Sin embargo, es especialmente importante comprender que los propios estudiantes varían mucho en el uso de los medios sociales y las nuevas tecnologías, que esto principalmente se debe a las demandas sociales y que su uso en las tecnologías digitales no fluye de forma natural en la educación. Sin embargo, usarán las nuevas tecnologías y las redes sociales para estudiar cuando los instructores hagan buenas propuestas para integrarlas y cuando el uso de los medios digitales los ayudará directamente en sus estudios. El contexto del trabajo y el hogar, las metas de los estudiantes, los conocimientos previos y las competencias son algunos de los factores críticos que deben influenciar en el diseño educativo. Para algunos docentes hay otras características de los estudiantes como los estilos de aprendizaje, las diferencias de género o de origen cultural que pueden ser más importantes dependiendo del contexto. Cualquiera sea el contexto, un buen diseño de la enseñanza debe partir de información sobre nuestros estudiantes y en particular debe abordar la creciente diversidad. Perfil del docente. Es función social del docente ser el formador de las nuevas generaciones, teniendo sabiduría, habilidades, actuaciones que lo conviertan en modelo para sus discípulos, poseedor de un pensamiento innovador, contemporáneo y rico en ideas, que permita una ruptura con las concepciones tradicionales. Debe pensar, desear e intentar crear ideas y propuestas lo suficientemente profundas y vigorosas, sobre las cuales debe descansar un nuevo enfoque de la educación, para que realmente sea democrática, polivalente y permanente,
capacitación que influye en la adecuada preparación de los estudiantes para la realidad personal y social. Un buen maestro debe ser un hombre íntegro. El surgimiento de una concepción académica fundamentada en principios estrictamente científicos plantea nuevas exigencias a la hora de conformar el recurso humano que va a liderar estas actividades de enseñanza-aprendizaje. Estos maestros deben desarrollar en toda su plenitud las capacidades propias del ser humano, como las intelectuales, las físicas y las espirituales, fomentando en él, como persona y por ende en sus estudiantes, sentimientos elevados de humanismo, apreciación y buen gusto por los aspectos estéticos dentro de los lineamientos políticos, ideológicos y morales, al amparo de fuertes convicciones personales generadas por sanos hábitos de conducta. Con el perfil profesional del docente, se habla implícitamente de sus habilidades personales, tanto adquiridas como innatas, actitudes y otros atributos que deben ser considerados imprescindibles en su accionar cotidiano para que su labor sea exitosa tanto en el área docente pura e investigativa. El perfil del docente incluye el conocimiento de la estructura formativa, que permita revisar al docente su actuación y colocarse en torno a las exigencias de sus alumnos, a la par que utiliza fórmulas y estrategias para ejecutar con decisión e imaginación actividades curriculares, investigación participativa y todas aquellas labores que contribuyan directa e indirectamente a formar el modelo profesional que demanda la comunidad. Este docente debe tener conciencia para adquirir conocimientos que le permitan observar y evaluar el equilibrio psicológico de sus estudiantes. El docente debe estar motivado y presto a cambiar para progresar, desarrollando continuamente su sentido crítico, así como el deseo de explicar las múltiples expectativas que genera y exige nuestra sociedad de hoy. Dentro del perfil profesional se debe definir si el docente confronta al estudiante con la realidad palpable y si lo estimula a analizar, a pensar, a discernir, a comprender, a desglosar para que sea cada vez más analítico y reflexivo y pueda ser activo participante en las discusiones futuras. Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Fernando Molina Pérez y les vengo a hablar sobre el análisis de los contenidos. Para poder realizar un buen análisis de los contenidos debemos realizar una planeación de la enseñanza de aprendizaje. En esa planeación podemos ver qué se está trabajando en este momento, de qué forma se está trabajando y por medio de la tecnología que podemos implementar para mejorar estos contenidos programáticos. Después tenemos también que ver la estructura de la asignatura, la estructura de la materia. Ahí también podemos ver también poco a poco o el paso a paso de cómo se está trabajando y qué podemos implementar. Luego vamos a ver la variación al interior de la materia, o sea, la variación que estamos haciendo bajo el contenido que vamos a aplicar o las estrategias pedagógicas que vamos a utilizar. Por ejemplo, yo trabajo con jóvenes y adultos de nuestra edad. Tengo un grupo que es únicamente con adultos de nuestra edad, que el menor tiene 53 años y muy pocos de ellos tienen acceso a la tecnología. En este punto, los trabajos que se dejan para la casa con este grupo pues se restringen muchísimo porque algunos no tienen acceso a internet o no tienen computador, y los que tienen computador y acceso a internet, en su mayoría los hijos no les colaboran con los trabajos, o sea, no les explican de qué forma prenden también el computador en su casa. En el colegio se les dan indicaciones de cómo realizar las cosas, pero igual siempre es bueno que alguien esté al lado de ellos para que les recuerde cómo hacer las cosas. Y después tenemos los requisitos para presentar la materia, que es lo que hablamos anteriormente sobre las estrategias y todas aquellas cosas que debemos utilizar para poder implementar. Análisis del contexto institucional. Tecnología disponible. Tenemos 4 partes o 4 recursos que debemos pasarlos de la tecnología disponible. Uno de ellos es el recurso de la institución. En este momento se debe identificar cuáles son los recursos que posee el plantel educativo. Por ejemplo, video BIM, computadores, acceso a internet, sala de informática, tablets, entre otros. Basándonos en los recursos que tenemos en la institución, podemos planear nuestra clase o identificar de qué forma podemos realizar nuestra clase. Después también tenemos que ver qué tipo de enseñanza le podemos impartir desde el contexto de la institución o de los recursos que también posee la misma institución. Este tipo de enseñanza va de la mano con los recursos económicos. Si la población
Por ejemplo, mi población población donde trabajo, del colegio donde trabajo, que es población de extracto 0 y 1, que la gran mayoría no tiene equipo celular, mucho menos tienen en su hogar un equipo tecnológico como lo es el computador o una tablet. Casi todos deben manejárselo de la misma institución educativa. Y la posición sobre el uso de la tecnología, también con ellos, es que en el colegio se les entrega unas tablets que tenemos poquitas, pero las podemos trabajar en grupos de dos. Pero este tipo de población no le gusta tomar estas tablets porque les da miedo. Les da miedo tomarlas, les da miedo porque les dicen que si se dañan no tendrían cómo responder o cómo mandarlas a arreglar. Y esto es lo que ellos pues todo el tiempo me vienen diciendo. Aunque uno le dice que pues si se daña pues el colegio debe responder porque es el que presta todos esos equipos. Pero igualmente pues es como el miedo que se siente al momento de impartir estas clases. Análisis de la tecnología educativa. Me basé en 5 puntos claves para poder explicar el análisis de la tecnología educativa. Uno de ellos es la flexibilidad en el tiempo. En el colegio donde laboro, el tiempo que nos prestan los recursos tecnológicos es muy corto, muy breve. Por eso, pues, se debe buscar las estrategias para que este tiempo sea del mayor agrado posible y del mayor enriquecimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje posible. ¿Por qué? Porque mis estudiantes muy rara vez tocan una tabla, muy rara vez tienen la posibilidad de acceder a un computador. Casi la mitad tiene un celular, pero de los que tienen celular, muy pocos tienen plan de datos en el celular o tienen wifi en su casa. Número de participantes. En institución educativa debemos trabajar, cuando trabajamos con tablets, en grupos de 2, en computadores de mesa, grupos de 3. Entonces, pues, la enseñanza se hace un poquito más compleja, porque para nadie es un secreto que aprende mucho más el que está practicando, el que recibe la indicación está practicando, al que recibe la indicación y solamente está viendo o solamente está dando sugerencias para que un compañero la realice. En este momento pues se presentan pues ciertos problemitas al momento del aprendizaje, porque es lo mismo. Cuando también trabajo en grupo, y si el grupo es muy grande, siempre hay un estudiante o cuando estamos hablando de grupos de superior a 5 o 6 que aportan muy poco al grupo, en donde el peso siempre recae entre los 2 o 3 estudiantes que son más aplicados, y esto ayuda a que el momento del aprendizaje sea mucho menor para estos estudiantes, y se ve reflejado cuando se hace una evaluación o cuando en clase pues se cambian los estudiantes que siempre están sentados en el computador. Se pone un estudiante y se deja solo y se le dan indicaciones de trabajos realizados anteriormente, y pues por determinadas cosas no logra realizarlos. Ahora, organización de la información. Muchos estudiantes saben que deben, o sea, saben cómo realizar las cosas, pero al momento de aplicarlas en un medio tecnológico les queda muy complicado, muy difícil. Son muy malos para estructurar. Usted les pregunta y ellos te responden, pero al momento de trabajar con un equipo tecnológico les queda un poco difícil. Con los docentes también ocurre algo muy parecido. Algunos docentes le han tenido miedo a adaptarse a nuestra era tecnológica, y usted les dice qué deben hacer y ellos con un lapicero, un cuaderno, te escriben qué tienen que hacer, pero la implementación de toda esa información por un medio tecnológico, valga la redundancia, les queda un poco pesado. Ahora, la comunicación con el profesor alumno. Esta comunicación debe ser lo más agradable y lo más amena posible, debido a que si el estudiante le pregunta al docente
y el docente le contesta de una forma grosera o de una forma en que el estudiante no resuelve sus dudas, posiblemente el estudiante no le vuelva a preguntar, o si tiene dudas pues prefiere comentar a un compañero, o prefiere quedarse con las dudas. Ahora el control por el alumno. El estudiante debe controlar la tecnología, debe saber utilizarla, debe manejar la información, debe aprender a buscar información por internet, debe aprender a identificar qué tipo de información le sirve para determinadas investigaciones y qué tipo de investigación no le sirve para determinadas investigaciones. Y para terminar, es un hecho que la educación ha evolucionado al mismo tiempo que la sociedad ha ido cambiando. Al tener necesidades diferentes y requerir de mayor flexibilidad en el acceso a la educación, así como lograr un diseño más eficaz de esta, cabe ser considerado el acceso de la tecnología aplicada a la educación. De esta forma, se requiere que el profesor y alumno estén preparados para su manejo adecuado y lograr un mayor aprendizaje de este último, al dotarle de mayores herramientas que le permitan lograr una mayor comprensión y aprovechamiento de los recursos existentes. Esta tendencia es global y debe ser incorporada de la mejor manera a todas las instituciones educativas. Muchísimas gracias. Les habló Alfonso Umaña y Diego Molina. Hasta otra oportunidad.